Amigos, ¿cómo están? El día de hoy está con nosotros don Francisco Escudero. Él es un broker internacional conocido en todo el territorio peruano porque tiene más de 20 años colocando productos de bandera nacional, de bandera peruana en el exterior. Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Gracias, Lucho, ¿cómo estás? Acá estamos para ver en qué somos útiles. Es interesante, de hecho, conversar contigo porque vas a transmitir toda la experiencia que tienes durante 20 años en mercados internacionales. Vamos a enfocarnos en el tema del pisco. Perfecto. ¿Por qué tendría que elegir yo en el exterior un pisco peruano? Primero porque el pisco es una bebida espirituosa. La categoría que le dan al pisco en el exterior es una bebida espirituosa y es el único destilado del mundo 100% de uva y que alcanza su grado alcohólico en el proceso en el mismo alambique. Tú gradúas el proceso alcohólico. No tiene agua, no tiene alcohol, no tiene azúcar. Y es muy versátil en la parte de la coctelería. El éxito del pisco está en las 4 variedades que tenemos de pisco y sobre todo pienso yo, por la experiencia que tenemos en Canadá y en otros países, que la coctelería es lo que apoya mucho el pisco. Por supuesto. Contra otros licores que pueden tener, no, sin decirlo, sin entrar en detalles. Que tienen 1 o 2 cócteles muy conocidos en el mundo. Y punto. Tú puedes hacer con esto, con frutas, con gaseosas, puedes hacer macerados, todo lo que quieras. Yo creo que eso es... Cualquier combinación. Y es pura uva, y es uva. Es uva. Exacto. En estos 20 años que has estado colocando productos nacionales en varias partes, puntos del mundo, el tema de las ferias internacionales. Has participado en varias. Sí, acabo de llegar hace una semana de Canadá. Hay muchos empresarios de la micro, de la pequeña empresa, que no saben cómo llegar a una feria. ¿Qué tienen que hacer? Definitivamente tener conocimiento de comercio exterior. Mucho se falla en la parte de los Incoterm famosos, SWORD, COFOP, OSIF. Todo el mundo conoce a FOP y a SIF y son 13 los Incoterm. Eso es muy importante. Para mí eso es vital, conocer no solamente que yo cuento con un buen producto y a un precio, sino conocer las normas del país de destino. Claro, que te van a permitir ingresar tu producto. Y sobre todo cuestiones de precio. No para todo el mundo se exporta este mismo pisco al mismo precio. Está claro. Cada mercado tiene sus cualidades y tiene sus restricciones, sus tasas arancelarias mayores o menores, o preferencias arancelarias en otro caso, ¿no? Así es. Eso para mí es vital. En segundo lugar es un poquito indagar sobre la feria que nos sea útil. No toda feria es útil para un producto u otro. Claro. Hay ferias especializadas. Claro. Y es como esta feria que nosotros, te contaba del CIAL en Montreal, ha sido una feria alimentaria. Entonces, estábamos preparados para ir a una feria agrícola y nos ha ido muy bien esta feria. Excelente. ¿Algún micro, pequeño o mediano empresario que está empezando a querer exportar, qué consejo le darías? Primero, adaptar el producto al mercado donde quiera dirigirlo. Yo creo que hay que empezar. Bueno, yo recomiendo que empiecen a trabajar con los países limítrofes, no necesariamente... La comunidad andina. Exactamente. No, que tenemos, directamente Europa. Que tenemos un tratamiento, digamos, arancelario. Yo trabajaría también, especial. Yo creo que es oportunidad de trabajar. Sobre todo el tema de costos, que también me contabas. No es lo mismo, puedes enviar estos productos a Canadá por avión o por mar, que irte a Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador. Yo he descubierto también mucho en estos años que hay una gran pérdida de tiempo de parte de algunos productos que he visto miles en estos 4 años. En estos últimos 4 años que asisto como broker internacional a la Semana de Comercio Exterior, que es organizado por la ADEX, por ellos, he visto muchos productos muy interesantes, pero que generalmente el exportador chico piensa que le va a mandar la muestra a su primo, a su tío, a su amigo, y eso no funciona. Yo estoy cansado de decirles, se desaniman, lo desanima al final, porque lo agarra el primo, el cuñado o el tío, y no sabe comercio exterior, no tiene tiempo para hacerlo porque se ha salido del Perú es porque está trabajando en otro lado. Está trabajando 12 horas al día. Dice, pero yo ya he estado todo este año mandando a todo el mundo. No ha mandado a todo el mundo, ha mandado a familiares que no funcionan. Eso no lo hagan. Que no son expertos. Es pérdida de tiempo y costó. Por supuesto. Y eso no funciona. Yo creo que acá hay que hacer un trabajo serio primero. Preparar tu producto para el mercado que ir a dirigirte, es uno. 2, analizar cuáles son mis posibilidades financieras. Luego, el estudio del mercado donde vas a destinar el producto donde quieras exportar. Hay que tener conocimiento de ese mercado en cuanto a precio, requerimientos, aranceles. Además, ahí hay un tema interesante. Hoy por hoy, en Internet puedes encontrar la estadística. O sea, ¿qué país compra más Sachavinci? ¿Qué país compra más pisco? Entonces, ya tienes nichos de mercado abiertos. Sí, tú has dicho algo muy cierto. El tema es que, lamentablemente, tú también has sido profesor. En clases, pues, el alumno, y esto es una crítica constructiva, no le gusta averiguar. Exacto. No preguntan ni averiguan. No quieren que venga el comprador y le toque la puerta. Qué bonito tu producto, te lo compro.
Y eso Exacto. pues no funciona. No funciona. Lamentablemente. No. Tú has dicho una cosa muy cierta, o sea, ahora y la información, las telecomunicaciones han evolucionado a tal magnitud que todo está servido. Todo está servido. O sea, ya no hay... hace 20 años era muy difícil. Claro. O sea, tú tenías que... era muy costoso inclusive conseguir información. Una investigación de mercado te podía costar 30.000, 40.000 Claro, dólares. sí, por supuesto. Era un costo... Claro, en esa época Perú, solamente las compañías grandes las podían compañías hacerlo. grandes, exactamente. Yo creo que Internet ha economizado esto y por eso que cada vez más empresas están saliendo con sus exportaciones. Y no dudo que en el Perú tenemos un amplio espectro de exportaciones en cuanto a productos, en cuanto a gamas, de todo tipo de productos. Claro. Yo creo que el Perú está yendo por buen camino y hay que preparar más a su gente, que la gente se documente en las empresas chicas, trabajar con ellas, con las pymes, para que logren exportar. Yo creo que ahí está la clave de salir de la crisis, del éxito y paliar estos momentos difíciles para todo el mundo, ¿no? Para las personas que nos están viendo, ten en cuenta que este programa llega a 18 ciudades en todo el Perú y anexos. Si alguna persona quiere o está interesada en mostrarte su producto, ¿hay algún problema, algún inconveniente? Al contrario, estamos para apoyarlos, ¿no? En lo que quieran. Página web. La página web de nosotros es www.regeimpex.com. Ok, www.regeimpex.com. Tu compañía.com. Exactamente. ¿Tienes un correo electrónico de contacto? ¿Cómo no? F de Francisco, escudero, @regeimpex.com. Ok, perfecto. Te agradezco nuevamente, ha sido sumamente interesante y por favor a todas las personas, esto ha sido una crítica constructiva, sí, y por con favor. la mejor de las No me intenciones. invitan a ninguna feria más. Ya no vas a ir, ¿no? Entonces vamos a tener que hacer nuestra feria en Arequipa. Exacto, solo. Vamos al extranjero. Bien amigos, eso ha sido todo por hoy. La próxima semana estará con nosotros un especialista en finanzas para micro y pequeña empresa. Él nos va a dar unas pautas sobre lo que podemos hacer cuando tenemos documentos como cheques, letras, pagarés, e inclusive facturas vencidas y por vencer en el escritorio y no le damos utilidad. Bien, los esperamos entonces el próximo fin de semana, como siempre, de 8:30 a 9 en Espíritu Emprendedor y a través de Canal 7 TV Perú. Que tengan un bonito domingo.